En esta oportunidad vamos a presentar un primer video asociado al diseño de miembros en acero, específicamente miembros a tracción y miembros a compresión. 1. Miembros a tracción. Generalidades. Este capítulo aplica a los miembros prismáticos solicitados por tracción normal, causadas por las fuerzas que actúan a lo largo de su eje baricéntrico. Vemos entonces aquí en el comportamiento la presencia de la carga axial y el esfuerzo es la carga axial entre el área. B. Capacidad resistente. La capacidad resistente de un miembro a tracción, phi sub t por P sub n, debe ser el menor de los siguientes valores. Tenemos en primer lugar la cedencia del área gruesa, importante, definida por supuesto por el área gruesa, la tensión cedente, afectado entonces por el factor phi de 0,90, y la ruptura de la sección neta o efectiva, tensión última, área neta, con un phi de 0,75. Entonces estas cargas, por sus correspondientes factores de minoración, el menor valor de ellas define la capacidad de tracción. Vamos a ver más adelante cómo obtener esta área neta, por ejemplo. Determinación del área neta. 1. El área neta efectiva está asociada en primera instancia a los agujeros en una conexión, generándose así un debilitamiento de la misma. Es natural que abrirle huecos hace que sea más ineficiente la sección. Entonces, esta área neta es el área gruesa menos la incidencia de los agujeros, que no es más que el diámetro por el espesor, y para definir otras rutas de falla, como la 2 por ejemplo, tenemos entonces la separación S, el gramil y el espesor contemplado aquí en esta expresión para definir el área neta. 2. Cuando la conexión de extremos se efectúa a todos los elementos de la sección transversal, se encuentra una distribución uniforme de esfuerzos en el área neta de la zona de la conexión. Sin embargo, cuando unos elementos se conectan y otros no, fíjense acá, como en el perfil L, esto no está conectado, el perfil U, estas alas no están conectadas, e incluso el perfil I, en esta unión el alma no está conectada, los esfuerzos deben fluir fuera de los elementos de la placa que no están conectados y hacia adentro de los otros que están conectados. Este congestionamiento de trayectorias de esfuerzos hace que se desarrollen mayores tensiones y por tanto se vea reducida la eficiencia de la conexión. Este fenómeno se le suele conocer como shear lock o desfasaje por corte. Aplica tanto a miembros a tracción empernados como a los soldados. Cuando la sección está parcialmente conectada mediante pernos o remaches, el área efectiva es U por el área neta, y cuando la sección está parcialmente conectada mediante soldadura, el área efectiva es U por el área gruesa. Este parámetro U, vamos a estudiarlo más adelante, es 1 menos X entre L. Fíjense, U es el coeficiente de reducción, X es la excentricidad desde el centro de gravedad del área tributaria del miembro al plano de contacto entre la placa unión y el elemento conectado. Aquí vemos X, centroide, L, longitud de la conexión. En la norma ANSI 360, tanto en el 2005 como en el 2010, tenemos las tablas que para diferentes tipos de conexión nos indican el valor de este coeficiente de reducción. Un aspecto fundamental es la falla por bloque cortante. Cuando se efectúa la conexión de un miembro a una plancha de unión o placa de unión a través de pernos, un bloque rectangular de material en la parte conectada se puede desgarrar. A este fenómeno se le conoce como falla de bloque cortante. Aquí tenemos entonces la zona de corte, tracción, y tenemos dos expresiones que la menor de ellas define la resistencia, falla dúctil a corte y frágil a tracción, falla dúctil a tracción y frágil a corte. Aquí vamos a tener varias
Fíjense, por ejemplo, bueno, la tensión cedente, la tensión última, el área gruesa corte, el área neta de tracción, el área neta de corte y el área gruesa de tracción. Las áreas gruesas son sencillas. A corte serían estas dos áreas, a tracción esta área, y las áreas netas son las áreas gruesas y eliminando entonces la presencia de los agujeros. Todo con un factor de 0,75. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando hacemos conexiones a corte, por ejemplo, tenemos este problema. Punto D. Control de rigidez por esbeltez. La relación de esbeltez máxima para miembros traccionados es L entre R menor a 300. Es decir, una proporción de L entre R mayor a 300 haría automáticamente que estuviésemos en presencia de un elemento esbelto, lo cual normativamente no es, digamos, no es lógico. Y eso tiene su razón de ser, el elemento debe tener una relación de aspecto, digamos, apropiada para poder desarrollar toda su tracción, incluso no tener problemas de peso propio, etcétera. Entonces, para evitar que la esbeltez haga que esa sección sea ineficiente, entendiendo como R, que es el radio de giro, que no es más que la raíz cuadrada de la inercia entre el área, que es una que por definición así lo tenemos, ¿no? Siempre es importante para tener un mayor radio de giro, por supuesto, que la proporción, o sea, tener mucho más inercia y menor área. Así logramos mayores radios de giro. Punto 2. Miembros a compresión. Generalidades. Este capítulo aplica a los miembros prismáticos solicitados por compresión normal, causadas por las fuerzas que actúan a lo largo de su eje baricéntrico. Igualmente tenemos la carga P, ahora actuando en compresión, y tenemos un esfuerzo, que es la carga axial entre el área. Ahora bien, tenemos que analizar los estados de equilibrio. Equilibrio estable, neutro e inestable. Y vamos a revisar lo asociado a la carga crítica de pandeo. Por supuesto, esto nos lleva a el resumen de la carga crítica del pandeo de Euler, 1759, donde nos planteamos un elemento articulado. Esta carga P inicialmente está en el eje. Al pandear genera esta curva y se genera una excentricidad estudiada a través de X. Y por eso decimos entonces que el momento que está actuando por la excentricidad no es más que P por este parámetro X. Tomando por definición que la segunda derivada de X respecto a Y es igual a menos el momento entre E por I, todos sabemos de estructuras. De aquí derivamos que la carga crítica es pi cuadrado E por I entre L cuadrado, siendo el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia L a la longitud. Condiciones para la aplicación: el miembro debe ser elástico, sus extremos deben girar libremente y no tener capacidad de traslación lateral. Entonces, ahora podemos ver la demostración. Demostración de la carga crítica de pandeo de Euler. Fíjense, partimos igual, momento P por X, ya conocemos la expresión. Podemos decir entonces que la segunda derivada de X respecto a Y, E por I, más el momento, que es P por X, igual a 0. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden, cuya solución es la que vemos acá, senos y cosenos, A y B, parámetros iniciales. Entonces, evaluando si X vale 0 implica que Y vale 0, obtenemos que B vale 0, y la expresión queda como que X es igual a seno de N pi Y entre L, y finalmente, haciendo todas las simplificaciones, llegamos a que la carga crítica para N vale 1, porque P es igual a E por I, paréntesis, N pi entre L al cuadrado. Entonces, para diferentes valores de N, encontramos la carga crítica, pero por supuesto
La menor es cuando n vale 1. Entonces tenemos por definición que la carga crítica es pi cuadrado e por i entre l cuadrado. Recordando que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia entre el área, podemos decir que la inercia es el radio de giro al cuadrado por área. Sustituyendo en esta expresión, nos queda entonces que la carga crítica es pi cuadrado e por a, paréntesis en el denominador L entre el radio de giro al cuadrado. Y el esfuerzo crítico de pandeo, que es la carga crítica entre el área, hace eliminar el área con esta área y queda pi cuadrado e L entre r al cuadrado. Y esta es la expresión, es hipérbola de Euler. Fíjense que aquí, al suponer que este caso fue, digamos, articulado, por defecto, está asumiendo ya una condición específica y no hay lo que conocemos que es el factor de longitud efectiva, no lo vemos acá porque está implícito que vale 1. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para precisarlo, ¿no? Vamos a una reseña. Pronto se encontró que dicha ecuación de Euler no da resultados confiables para miembros poco esbeltos. Esto es debido a que este tipo de miembros conducen a esfuerzos demasiado grandes para generar el pandeo del mismo. Esfuerzos por encima del excedente, lo que implica que la relación esfuerzo-deformación ya no es lineal, por tanto, del módulo de elasticidad E ya no puede ser usado. Entonces, Friedrich Engelsser, en 1889, propone el uso de un módulo tangente variable. Este E sub t, que es el módulo tangente variable, se define como la pendiente de la recta tangente a la curva esfuerzo de formación, tensión de formación, para valores entre el f de la proporcionalidad y el fy, que es justo esta área. Aquí tenemos otro comentario. E sub t, repetimos, es el módulo de tangente variable. Es muy variable y difícil de calcular en el rango inelástico. Por esta razón, la gran mayoría de las especificaciones de diseño, incluyendo la ICC, contienen fórmulas empíricas para las columnas inelásticas. Estamos hablando de esta región, pandeo inelástico. Aquí vemos una gráfica de esfuerzo contra esbeltez y vemos que cuando la esbeltez llega a 100 hay un punto de equilibrio entre el pandeo inelástico y el elástico, y menor, por supuesto, empieza a tener presencia la teoría del módulo tangente al cual hacíamos referencia, mientras que por encima de 100 tenemos principalmente la teoría de Euler. Esto es lo que hemos visto en pregrado, hemos visto en nuestros estudios formales. También llamamos entonces a este sector el sector de las columnas cortas, y por encima de 100 al de las columnas largas. Entonces se nos introduce el término de longitud efectiva. Como vimos anteriormente, una de las hipótesis para la obtención de la forma de Euler es que la columna está articulada en ambos extremos, requisito que es realmente casi imposible, pudiendo ser aproximada en el mejor de los casos. En la realidad sabemos que existen otras condiciones de apoyo, lo que conduce a otra ecuación diferencial con diferentes condiciones de frontera a aquellas usadas en la deducción original. Pero en forma global el procedimiento es el mismo. Así, por ejemplo, si tomamos una columna articulada en un extremo y empotrada en el otro, la ecuación de Euler deducida de la misma manera que el caso original será la siguiente, es decir, la carga crítica, que era pi cuadrado e por i entre l cuadrado, ahora está afectada por 2.05, esto viene derivado de la ecuación diferencial, y haciendo el mismo procedimiento, ahora nos aparece un parámetro 0.7, que es el que asociamos a lo que conocemos como
factor de longitud efectiva, que empiezan a surgir para diferentes condiciones. Aquí, por ejemplo, articulado empotrado, tenemos otra respuesta, y en base a diferentes casos surge esta propuesta que vemos acá, estas figuras que nos ilustran, por ejemplo, que para empotrado el valor teórico de K es 0,5, aunque se recomienda 0,65. Para, por ejemplo, tenemos diferentes casos. Este sería empotrado articulado, el que acabamos de ver, 0,7. Empotramiento móvil, 1. Perfectamente. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de empotrado libre, que es 2, porque la curvatura tiene que ser el doble de esta longitud. Articulado empotramiento móvil también es 2. Entonces aquí vemos algunas propuestas que todas se derivan de la misma expresión de Euler. Sin embargo, las columnas de un pórtico no son independientes. Por el contrario, forman parte de una estructura continua, lo que implica la posibilidad de desplazamientos laterales. Por ende, se planteó la necesidad de un procedimiento más racional que tomara en cuenta el grado de restricción proporcionado por los miembros conectados. Esto tiene que ver porque los vínculos que acabamos de repasar son ideales. En realidad, estas condiciones de vinculación nos las van a dar, por ejemplo, para un pórtico como el que vemos acá, la rigidez de las vigas, del piso superior y el piso inferior. Por tanto, la restricción rotacional proporcionada por las vigas en el extremo de una columna es función de la rigidez rotacional de los miembros que se cruzan en la junta. Teniendo claro que la rigidez rotacional es proporcional a I por I entre L, donde I es la inercia de la sección respecto al eje de flexión, entonces el factor de longitud efectiva K depende de la razón entre la rigidez de las columnas y la rigidez de las vigas que llegan al nodo, pudiéndose expresar de la siguiente manera. Tenemos un módulo G sub B, G sub A, donde G es la sumatoria de E por I entre L de las columnas, E por I entre L de las vigas. Asumiendo el mismo módulo de elasticidad, tenemos sumatoria de la inercia de las columnas entre la longitud de las columnas, y en el denominador, inercia de las vigas entre la longitud de las vigas. Si esto lo hacemos asociados a un nodo, vamos a tener un módulo G superior, llamamos B, un módulo G inferior llamado A, y evaluando para diferentes condiciones, por ejemplo, acá para una HA800 y vigas IP600, el valor es 1.55. Tenemos unos nomogramas, por ejemplo, cuando tenemos poca desplazabilidad, sistemas arrastrados, si tenemos G sub A y G sub B, lo que hacemos es cruzarlo y nos da la idea del valor de K. Y para sistemas con mucha desplazabilidad, pórticos resistentes a momentos, por lo general, también uniendo el valor de A con B, nos da la propuesta del valor de K, factor de longitud efectiva. Resistencia. Obviamente la resistencia en compresión es un factor phi por su carga crítica. Y aquí vamos a ver. Tenemos entonces lo que es el parámetro de Sveltez, lambda sub c. Función, por supuesto, de K por L sobre R, que es el parámetro de Sveltez clásico. Entonces será K por L sobre R entre pi, raíz de Fy entre E. Perfecto. Para columnas elásticas, el esfuerzo crítico va a ser igual a 1 entre lambda cuadrado por Fy. Y para considerar los efectos de desalineamiento inicial, este valor se reduce como sigue. El esfuerzo crítico lo tomamos como 0.877 lambda C cuadrado por Fy. Pasamos de 1 a 0.877. Para columnas inelásticas, sabemos que es el sector de la izquierda en las gráficas, el esfuerzo crítico será 0.658 elevado a la lambda C al cuadrado,
y todo multiplicado por la tensión cedente. Entonces resume a esta gráfica. Cuando lambda c tiene un valor de 1.5, estamos en el punto de equilibrio. Cuando es menor, tenemos pandeo inelástico, columnas cortas, tenemos la expresión que rige el esfuerzo crítico, y cuando es mayor, tenemos la expresión de 0.877 entre lambda c al cuadrado por Fy. Importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, ya conociendo el esfuerzo crítico, multiplicándolo por el área y por el factor de minoración, nos da la resistencia. Es importante destacar que esto aplica por lo general para K por L sobre R igual a 4.71 raíz de E entre Fy. En resumen, si lambda c es menor a 1.5, esta es nuestra resistencia, y si lambda c es mayor a 1.5, esta es nuestra resistencia. Por ejemplo, programas como el SAP 2000, ETAPS, siguen perfectamente estos lineamientos. Estas ecuaciones se basan en estudios experimentales y teóricos que toman en cuenta los efectos de los esfuerzos residuales y un desalineamiento inicial de L entre 1500, donde L es la longitud del miembro, más no incluye efectos por pandeo local del elemento. Pandeo local, aspecto fundamental. La resistencia a compresión condicionada por el pandeo global del miembro no puede desarrollarse si los elementos de la sección transversal, alas, alma, etc., presentan una relación crítica ancho-espesor, propiciando un pandeo local cuyo comportamiento es frágil, como lo vemos acá. Si existe pandeo local, no se alcanza, digamos, toda la capacidad del pandeo global del elemento. El control del pandeo local es fundamental para el buen desempeño de un miembro estructural. Debido a ello se presenta una clasificación de secciones conforme a la relación ancho-espesor. Aquí vemos, por ejemplo, la clasificación de lo que llamamos un compacto sismo resistente. Hoy en día, las normas, elementos de gran utilidad, desarrollan de utilidades de 6 a 7, perfiles compactos, lo que llamamos hoy en día de utilidad limitada o mediana de utilidad, desarrollan de utilidades iguales a 3, y después tenemos no compactos y secciones con elementos esbeltos. ¿A qué se asocia? A la relación ancho-espesor. Si lambda, que es la relación ancho-espesor tanto de alas como de alma, es menor a lambda PS, la sección es compacta sísmica. Si es menor a lambda P, la sección es compacta. Si está entre lambda P y lambda R, es no compacta, y cuando lambda es mayor a lambda R, la sección es esbelta. Y aquí hay una clasificación entre elementos no rigidizados, como es el ala, y elementos rigidizados que están soportados en sus dos extremos, como lo es el alma. Echo para atrás un poco, estos límites, lambda PS, lambda P, lambda R, están en la norma, ¿no? Ya lo veremos. Entonces, me adelantaba un poco, definición de elementos rigidizados o no rigidizados. Aquí vemos lo que es un elemento rigidizado y lo que son elementos no rigidizados, como las alas. Si hay pandeo local, tenemos que tratar el tema de reducción de la resistencia por pandeo local. Es decir, tenemos una resistencia global, pero si se produce un pandeo local, tenemos que contemplarlo y, por supuesto, afectar la resistencia global para disminuirla y entonces trabajar con el valor apropiado. Como tenemos aquí, cuando se utiliza un perfil con una sección transversal que no cumple los requisitos de pandeo local basado en la relación ancho-espesor límite, para secciones compactas la resistencia a compresión por pandeo flexional disminuye y se determina de la siguiente manera. El valor phi a su s es phi su a por phi su s. Phi su a para elementos no rigidizados y phi su s para elementos rigidizados. Y lo que hacemos es que al final el parámetro lambda c lo afectamos por la raíz de phi sub a s. Entonces, si lambda sub c raíz de phi sub a s es menor a 1.5, tenemos esta expresión. Y si lambda sub c raíz de phi sub a s es mayor a 1.5, tenemos esta expresión.
Ay, te lo paso un poquito más rápido porque son temas, digamos, muy particulares. Resistencia por pandeo torsional y flexo-torsional. Pandeo torsional. Este tipo de falla es causada por torsión alrededor del eje longitudinal del miembro. Por lo general, este tipo de falla se presenta en miembros con secciones transversales doblemente simétricas con elementos muy esbeltos en su sección. Pandeo flexo-torsional. Este tipo de falla es causada por una combinación de pandeo flexional y torsional. El miembro se flexiona y tuerce al mismo tiempo. Por lo general, este tipo de falla puede ocurrir tanto en miembros con secciones transversales asimétricas como con un eje de simetría. Aquí vemos sus expresiones. Ahora tenemos asociado un parámetro lambda sub e, raíz de fy entre fe, y este esfuerzo lo vemos aquí para miembros con doble simetría, pandeo torsional, y para miembros con un solo eje de simetría, pandeo flexo-torsional. Todo esto está en la norma, es parte de lo, repito, de lo que ya hemos visto en pregrado, lo que hemos visto en nuestra formación profesional, y lo que estoy tratando de hacer aquí es un resumen para que lo tengan, digamos, al día, ¿no? Para miembros sin ningún eje de simetría, pandeo flexo-torsional, tenemos una expresión un poco más compleja que, digamos, involucra muchos parámetros, como lo vemos acá. Aquí continúa. Y repito, son casos muy particulares. Una vez determinado f sub e, se procede a calcular lambda e y continuar con toda la expresión. Finalmente, la resistencia por compresión será el factor phi asociado, hoy en día 0,90, por el área gruesa por el esfuerzo crítico. Este esfuerzo crítico será el menor de haber analizado si se presentara pandeo flexo-torsional, pandeo torsional y el que estudiamos inicialmente, que es el que mayormente predomina, pandeo flexional, que es el que hemos estado, digamos, enfocados en él. Con esto concluimos el tópico de miembros a tracción y miembros a compresión. Muchas gracias.